En estos domingos yo he estado compartiendo algunos temas importantes que están sucediendo en la actualidad. Y hoy vamos a estar tocando un tema que realmente yo nunca pensé experimentar ni vivir en mi vida. Hoy voy a estar hablando acerca del racismo. Y hoy quiero que la Biblia hable por sí sola sobre un tema que tal vez tú has logrado experimentar en este país. Es probable que sí, es probable que no. Tal vez el hecho de pertenecer a cierta nación has recibido desprecio de otras personas, pero la Biblia es muy clara y hoy quiero hablar acerca de este tema. Nuestra intención de estar hablando sobre temas como este, podamos aprender y tener una cosmovisión bíblica acerca de temas tan importantes que ocurren en la sociedad y cómo nosotros los cristianos necesitamos encontrar en la palabra una respuesta a todas estas inquietudes y a todas estas problemáticas que están en la sociedad. Yo recuerdo en una ocasión, no fue en esta nación, fue en otra. Yo he estado en varias, para que no empiecen a sacar cuenta de cuál fue. Y yo recuerdo que alguien me dijo, estábamos en una reunión y alguien con cierta autoridad me dijo, yo nunca hubiera querido nacer en Cuba. Y la manera en la que me lo dijo fue algo bien despreciativo, me sorprendió de la persona que venía, de la forma en que lo dijo. Yo entendía todo lo que había en su corazón. Al otro día, cuando nos volvimos a reunir, esa persona tuvo la valentía de pedirme perdón delante de todos también. Así que en ciertas ocasiones, tal vez tú has experimentado el desprecio por el hecho de pertenecer a cierta nación, el racismo que tanto uno puede experimentar en esta nación, a pesar de que tal vez no hablemos de este tema, pero mi intención es que la Biblia pueda darnos una respuesta a esta problemática que vivimos en estos días. Por esta razón te invito a buscar Gálatas, la carta que Pablo escribe a Gálatas, en el capítulo 3, versículo 28. Gálatas capítulo 3, versículo 28. Es un texto hermoso. Voy a estar mencionando dos textos que escribe Pablo, uno a los Gálatas y el otro que voy a estar mencionando lo vamos a encontrar más adelante en Efesios. Este es un texto hermoso y este texto dice así, Gálatas capítulo 3, versículo 28. No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. En el tiempo de Pablo, las diferencias entre clases estaban muy en boga. De hecho, algunas de nuestras naciones todavía existe el tema del estrato, de qué estrato tú eres, de qué clase social eres. Y nos vemos, observamos y definimos el valor de la persona según el lugar donde vive, según el trabajo donde vive, según de la familia que proviene. Así que en los tiempos de Pablo también había esta problemática. Los judíos hicieron una aguda línea de separación entre ellos y los gentiles, es decir, aquellos que no pertenecían a Israel. Recordemos lo que dice la mujer samaritana a Jesús. ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Ella concluye, porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Antiguamente pertenecían a la misma nación, pero esta nación fue dividida y en la parte del norte donde quedaban los samaritanos, ellos comenzaron a tener relaciones no entre ellos mismos, sino con otras naciones. Y entonces los judíos veían con cierto recelo a estos que vivían en el norte, los samaritanos, y comenzaron a despreciarlos porque no tenían o no eran de sangre pura. Los judíos tenían aires de superioridad y veían al resto de las naciones con desprecio y por encima del hombro. Aún los prosélitos, ¿quiénes eran los prosélitos? Aquellos que se convertían a la religión judía, nunca fueron aceptados del todo por los judíos. De hecho, en el templo donde Jesús
tira abajo las mesas y les confronta a aquellos que estaban, porque estaban vendiendo por encima del precio los alimentos para los sacrificios. Jesús también condena que ellos tenían una parte, los judíos tenían un lugar aparte para que aquellos que no pertenecían a su pueblo fueran a adorar al Dios de Israel. El racismo es una creencia que sostiene la superioridad de un grupo étnico sobre los demás, lo que conduce a la discriminación o persecución social. Y algunos ejemplos como el apartheid en Sudáfrica o el tema de Alemania con los nazis, la raza aria. Hitler pensaba que su raza era superior a los demás. De hecho, si usted va un poco a la historia, usted se va a dar cuenta que Hitler no era ni alemán, pero estaba proclamando y estaba defendiendo un tipo de ideología basada en el racismo. Muchos tratan de querer solucionar el racismo con leyes e ideas humanas o tendencias políticas. La realidad es que solo en Jesús podemos vernos y tratarnos con el mismo valor, entendiendo que hemos sido creados por Dios a su imagen y semejanza. Hay un canto antiguo que dice: no importa la raza ni el color de la piel, ama a todos como hermanos y haces bien. Así que en el Evangelio no importa qué color tienes, de dónde vienes, no importa cuál es tu estatus social, no importa cómo te definen las personas en el mundo, lo que importa es que Jesús sea el centro de tu vida. Lo que importa es que comprendas que tu valor no viene de dónde naciste, no viene de tu familia, no viene de lo que haces, no viene de tu profesión. Tu valor viene de Jesús. El racismo inició con la desobediencia de Adán y Eva. Por esto leemos, Pablo escribe en los Romanos capítulo 5, versículo 12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Nuestra antropología es tan idéntica como nuestra ontología. La misma imagen, el mismo problema. Somos más parecidos de lo que somos diferentes. El pecado distorsiona por completo la imagen que tenemos de Dios, así como la manera en la que vemos a las demás personas. Y no hay nada más triste que algunos de nosotros seamos etiquetados por donde venimos, por de dónde somos. Y haya una etiqueta y decir, bueno, es que fulano es esto. Es que fulano es de tal color, es que fulano viene de esta nación. ¿Qué vamos a esperar de él? El orgullo y la superioridad abrazan el corazón del débil e inseguro humano. El racismo es un fenómeno que sigue dejando mucho dolor en la sociedad en la que vivimos. Ustedes saben que yo con el inglés y yo no nos llevamos bien. Yo hago mi esfuerzo, pero cuando yo me veo perdido, yo digo, no speak English, only Spanish. Y llegué a un lugar el otro día y yo necesitaba ver a alguien que hablaba español. Y la persona que estaba delante se dio cuenta que yo no iba a decir nada en inglés. Así que esa persona se aseguró que yo no la pasara bien, ejerciendo su autoridad, su mala autoridad, para que yo pasara un mal rato. Entonces yo estaba que a mí me subía y me bajaba. Yo quería hablarle, yo sabía que no me iba a entender. Yo le dije, no speak English, y él me dijo, no speak Spanish. Detrás de él había alguien que él sabía que hablaba español, que la ponen ahí para que atienda a las personas que no speak English. Pero me hizo pasar un mal rato y me sentí despreciado y pude beber de la misma agua que esa persona ha bebido por todos sus años, de algo que se llama racismo.
El racismo sistémico nos ha llevado a vivir en una sociedad desigual e injusta. El racismo, escucha bien esto, es una ideología que los políticos usan para dividir la sociedad en pequeños sectores y enfrentarlos entre sí. ¿Cómo es el dicho que dice que el diablo sabe más por viejo que por diablo? Bueno, muchos políticos usan todo este tema para que la sociedad se enfrente entre sí y, por supuesto, una sociedad dividida, como dice el Señor, una casa dividida no va a prevalecer. ¿Qué buenas ideas pueden surgir de un hombre separado de Dios? Ninguna. Para determinar cómo comenzó la palabra racismo, cuando se comenzó a emplear entre los seres humanos, hay que remitirse al naturalista francés Louis Leclerc, que utilizó por primera vez esta palabra, la palabra raza, en cuanto a diferencia entre los humanos, ya que antes de él aplicarla, eso solamente se veía o se aplicaba en los animales. Posteriormente, otro científico contemporáneo sueco llamado Carlos Linneo dividió a los humanos en americanos, asiáticos, africanos y europeos, atribuyéndoles además condiciones mentales, lo cual constituye el comienzo de la historia del racismo. Es decir, esto proviene de alguien que no tenía nada que hacer, que se creía superior a los demás, que su orgullo tal vez le hizo pensar de que el hecho de que el color sea diferente nos hace más o menos inteligentes o más o menos capaces. Cuando tratamos a la gente injustamente, cuando asumimos lo peor de las personas y de los pueblos, cuando favorecemos un grupo sobre otro, no reflejamos al Dios de la justicia ni honramos a Cristo, quien vino a salvar a todos los hombres. El racismo es un tema en el que muchos nos hemos visto involucrados de una manera u otra. Así que si yo como cristiano tengo ciertos estereotipos, etiqueto a ciertas personas porque simplemente tienen un color diferente, porque hablan diferente, porque tienen cierta procedencia dudosa, pues entonces yo como cristiano necesito comenzar a pedirle perdón al Señor, porque esa persona que yo veo diferente ha sido creada a la imagen y semejanza del Señor, y yo no soy nadie para etiquetear ni para juzgar a otro porque sea diferente a mí en algún aspecto. Jesús vino para acabar con todo estigma y segregación racial. El Evangelio cambia completamente nuestra visión empañada por el pecado. Y preparando el tema, yo recordé una historia hermosa que se encuentra en Filemón, una carta que solamente tiene un solo capítulo. Filemón es una historia hermosa porque resulta que Pablo, cuando escribe Filemón, le escribe a Filemón, es una carta personal. Pablo estaba preso. Y Pablo en la prisión conoce a alguien que se llama Onésimo. Y Onésimo conoce a Cristo y se convierte en un discípulo de Pablo. Y me imagino que en una de sus conversaciones Onésimo le dice a Pablo: necesito contarte algo. Necesito contarte algo que hay en mi corazón. Necesito decirte algo que creo que debo hacer. Necesito que me des un consejo. Y tal vez Pablo dijo: bueno, dime, ¿qué es lo que te pasa? Y Onésimo le dice a Pablo: el problema está que yo huí de la casa de mi amo, yo soy un esclavo. Y le contó su historia. Algunos dicen, por lo que Pablo escribe en la carta a Filemón, que tal vez Onésimo no solamente se fugó de su amo, sino que tal vez Onésimo se llevó algunas cosas consigo. Y Pablo, conociendo la historia, tal vez le aconsejó a Onésimo: necesitas ir a donde está tu amo y pedirle perdón.
Por eso uno lee en el versículo 9 de Filemón: Pablo, anciano y ahora también prisionero en Cristo Jesús, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien he engendrado en mis prisiones, el cual en otro tiempo te era inútil, pero ahora nos es útil a ti y a mí. Lo interesante es que Pablo usa esta palabra útil porque precisamente el nombre de Onésimo significa útil. En otro tiempo no era útil porque no conocía a Jesús, pero ahora le está honrando su nombre porque ahora es útil a mí y también a ti. Y te lo he vuelto a enviar en persona, es decir, como si fuera mi propio corazón, a quien hubiera querido retener conmigo, para que me sirvieras en el lugar tuyo en mis prisiones por el Evangelio. Pero no quise hacer nada sin tu consentimiento, para que tu bondad no fuera como por obligación, sino por tu propia voluntad, porque quizás por esto se apartó de ti por algún tiempo, para que lo volvieras a recibir para siempre. Y esto es interesante. Pablo dice en el versículo 16, no ya como esclavo, sino como más que un esclavo, como un hermano amado. Interesante, porque Pablo no está escribiendo abiertamente contra la esclavitud, pero su carta, inspirada por el Espíritu Santo, está llevando a un amo llamado Filemón no solo a perdonar a su esclavo Onésimo, sino a verlo y a tratarlo como un hermano en Cristo. No sé si se da cuenta. Pablo no está escribiendo una carta abierta en contra del esclavismo, pero Pablo está dando la solución a la esclavitud. Que aquel que se siente superior vea a su hermano como uno más, no como un esclavo, sino como un hermano en Cristo. Yo no sé cómo tú ves, por ejemplo, a los musulmanes. Ellos no son nuestros hermanos en Cristo, pero ellos han sido creados a la imagen y semejanza de Dios. No sé cómo tú ves a los hindúes, pero ellos, aunque no sean cristianos, aunque ellos no sean hijos de Dios, ellos son criaturas creadas a la imagen y semejanza de Dios. Por esta razón debemos amarles, por esta razón debemos compartir el Evangelio, por esta razón debemos acercarnos a ellos. En el Evangelio no existen clases sociales, solo hombres y mujeres creados a la imagen y semejanza de Dios. En una ocasión, bueno, en varias ocasiones me pasó esto. Yo fui a predicar a una iglesia 10 veces más grande que esta. Y yo recuerdo que yo tenía que esperar a la persona que era el contacto con el pastor, es decir, yo nunca había ido a ese lugar, nadie sabía quién era yo, y yo me puse un traje, porque ustedes saben que hay veces que hay que ponerse el traje, pero yo me imagino que el traje que yo tenía puesto, el pantalón era de una marca, el saco de otra marca, la corbata de otra marca, el pantalón de un color, porque era lo que te regalaban. Así que yo me puse en la puerta, y cuando la gente entraba al culto, yo me sentí en ese momento y en otros momentos como si yo fuera un fantasma. La gente pasaba y no me miraba. Y lo que pasaba al final, en ese momento y en otros momentos también, era que cuando me veían predicando, después sí me saludaban porque era que estaba predicando. Es decir, desgraciadamente muchas veces nosotros nos miramos, escaneamos a la persona. Mira cómo viene vestido, mira cómo... Y no nos damos cuenta que cuando nos ponemos en ese punto, no solamente estamos tomando el lugar de Dios, estamos juzgando, y también en nuestros corazones hay algo que se nos ha pegado de racismo sistémico que el diablo ha impuesto para que no nos veamos de la manera en la que Dios nos ve. En el Evangelio no existen diferencias de color de piel o estatus social. Existen hombres
y mujeres creados a la imagen y semejanza de Dios. No importa, como decía el canto, no importa el color de tu piel. Cuando Pablo escribe a los Efesios, en el capítulo 2, versículo del 11 al 16, Pablo hablándoles a aquellos que no pertenecían al pueblo de Dios, a los que no eran israelitas, les dice: no olviden que ustedes, los gentiles, antes estaban excluidos, eran llamados paganos incircuncisos por los judíos, quienes estaban orgullosos de la circuncisión, aun cuando esta práctica solo afectaba a su cuerpo pero no su corazón. En esos tiempos ustedes vivían apartados de Cristo, no se les permitía ser ciudadanos de Israel y no conocían las promesas del pacto que Dios había hecho con ellos. Ustedes vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza, pero ahora han sido unidos a Cristo Jesús. Antes estaban muy lejos de Dios, pero ahora fueron acercados por medio de la sangre de Cristo. Pues Cristo mismo nos ha traído la paz. Él unió a judíos y a gentiles. Él ha unido a venezolanos, a colombianos, a cubanos en un solo cuerpo, en una sola familia, por la sangre de Jesús derramada en la cruz de Calvario. Pues Cristo mismo nos ha traído la paz. Él unió a judíos y a gentiles en un solo pueblo cuando, por medio de su cuerpo en la cruz, derribó el muro de la hostilidad que nos separaba. Lo logró al poner fin al sistema de leyes, de mandamientos y ordenanzas. Hizo la paz entre judíos y gentiles al crear de los dos grupos un nuevo pueblo en él. Cristo reconcilió a ambos grupos con Dios en un solo cuerpo por medio de su muerte en la cruz. Y la hostilidad que había entre nosotros quedó destruida. Así que aunque pertenecemos a diferentes naciones, en Cristo somos un solo pueblo. Y cuando nosotros comprendemos que en Cristo somos un solo pueblo, aprendemos que debemos renunciar y abandonar a ciertas ideas culturales que traemos de nuestros países para centrarnos y enfocarnos en el reino de Dios. Un pueblo que Jesús ha comprado, una familia que Jesús compró en la cruz de Calvario, nos unimos en su nombre para extender el reino de Dios. No es el reino de los cubanos, no es el reino de ninguna otra nación, es el reino de Dios, donde Dios va a permitir que varias naciones sean un solo cuerpo, una sola familia, y no nos veamos de otra manera que no sea con amor. Y eso lo hace el Espíritu Santo. ¿Sabe que, y le voy a decir algo, que nuestra visión como iglesia es que tal vez el año que viene, tal vez en el futuro, podamos tener en nuestro servicio a personas de diferentes naciones, aun cuando éstas no hablen español? Porque la iglesia es una sola. La iglesia, inclusive cuando la concebimos solamente para hispanos, estamos dejando por fuera la visión de Dios sobre lo que es la familia y el cuerpo de Cristo. Imagínense, hoy tenemos a alguien que no es hispano aquí, que es de otra nación. Y por supuesto es bienvenido. Queremos ver personas entregadas a Jesús de diferentes naciones. Por esta razón, cuando alguien viene, le abrazamos y aún sin conocerle le decimos bienvenido. Eres bienvenido. No te miramos cómo estás vestido, no miramos qué tipo de zapato tienes, no miramos en qué tipo de carro bajaste, no miramos ni nos importa en qué trabajas, nos importa que estás entrando en este lugar y eres bienvenido y aquí estamos para servirte como iglesia. Y si no conoces a Jesús,
deberías conocerlo porque nadie es más importante que Él. Entre los hijos de Dios, como decía, no hay diferencias, racismo o superioridad. Somos un solo cuerpo y una sola familia en Cristo Jesús. No sé si antes habías tenido algún tipo de elemento o habías comprendido lo que enseña la Biblia sobre un tema tan importante. Pero algo te puedo decir. Cuando tú eres un migrante, en muchas ocasiones vas a sentir el repudio y el rechazo, tal vez de aquellos que llevan más tiempo o de aquellos que no lo son. Necesitamos tener un corazón perdonador para que nada se interponga en nuestras relaciones y podamos ver a la otra persona como Cristo la mira y no como el racismo sistémico muchas veces nos hace mirar a la gente. Voy a poner un ejemplo. Yo recuerdo cuando estábamos pasando por las diferentes fronteras, yo recuerdo que muchas personas nos metieron miedo con los mexicanos. Fue así, no puedo decirlo de otra manera. Pero la gente que yo encontré en México fueron personas que fueron nuestra familia, que nos dieron un lugar para estar, que no nos pidieron nada, fueron gente que nos bendijeron, fueron gente que Dios usó, que Dios está usando para su gloria, fueron personas que nos movían de un lugar a otro, que nos llevaban de un lugar a otro para que inclusive en ese mes que estuvimos en México yo pudiera predicar en diferentes iglesias. Fueron personas que Dios envió como ángeles para cuidarnos. Desgraciadamente, a veces un grupo de personas hace que pensemos mal de toda una nación. Y cuando esto ocurre, esto puede ser un impedimento para yo relacionarme con otras, con esas personas que pertenecen a esa nación, a ese grupo. Recordemos que el racismo es una ideología impuesta por el sistema de este mundo para dividir la creación del Señor. El diablo usa a los políticos, usa las leyes, pero ninguna ley en este mundo va a poder resolver lo que Jesús resolvió en la cruz de Calvario. Que de diferentes naciones ha hecho una sola nación, ha hecho un solo pueblo para exaltarle, para alabarle y para que juntos como iglesia, en la unidad del Espíritu Santo, podamos proclamar a Jesús y extender su reino y las demás naciones que viven en Houston puedan conocer al Dios verdadero y puedan rendirse al Señor y puedan ver la cruz como su única solución. Jesús, en su oración tan conocida, dijo: Padre, yo te ruego que ellos sean uno, como tú y yo somos uno, para que de esta manera, cuando nos veamos unidos, la gente pueda ver y conocer que yo les amo. Dios hace eso en la unidad del cuerpo de la iglesia. Dios hace eso en la unidad de la familia. Cuando fuimos por primera vez a Colombia, esa primera vez estuvimos en lugares muy peligrosos. Estuvimos predicando en las montañas del Cauca. El que es colombiano o ha estado por ahí sabe qué significa eso. En Corinto, todo es marihuana, todo es coca. Los cristianos ahí pasan diferentes dificultades porque las guerrillas que están ahí les obligan a sembrar marihuana y coca, y si no lo hacen lo pueden matar. Así que la iglesia en ese lugar es perseguida. Pero lo más triste es que me di cuenta que el gobierno cubano ha tenido que ver con todo lo que hay ahí. Ellos lo sostienen, ellos los entrenan.
toda la conexión que hubo en el pasado con Pablo Escobar. Eso es una realidad. Y yo no hablo de lo que dice la televisión, ni tampoco de ningún documental. Yo hablo de lo que yo viví y hablé con la gente. Yo recuerdo cuando llegamos de esa cruzada evangelística, yo a muchos colombianos les pedí perdón. Yo les pido, ¿no?, en nombre de ese gobierno, mal gobierno que hay en Cuba, yo les pido perdón porque me he dado cuenta que el gobierno cubano tiene las manos manchadas de sangre por toda Latinoamérica, por África y por todo lugar donde se enseñe el comunismo. Jesús vino a cambiar nuestra manera de ver las cosas. Y una de las cosas que vino a cambiar es la manera en la que nosotros miramos a los demás. Los etiqueteamos. Vino vestido así. Tiene este color. Pertenece a este estrato social. La otra historia y vamos a orar. Estábamos en un lugar bien peligroso. En ese lugar yo pienso que ha sido uno de los más peligrosos que estuvimos en Colombia, al sur, en un barrio que se llama Paraíso. No sé si alguien que está aquí conoce ese lugar. Ese Paraíso es... Yo recuerdo que estábamos en una fundación donde habían niños y de pronto apareció una madre con un niño, una niña creo que era adolescente, drogada, para dejarla ahí porque ella no sabía qué hacer con esta niña. Ella la estaba dejando en manos de los pastores que estaban en esa comunidad, que tienen un ministerio con niños, los sacan de las calles. La niña estaba sentada aquí, drogada, a mi lado. La madre tratando de que dejarle a la niña huir y dejar este problema a esta fundación. Eso fue como un viernes. El domingo yo tuve que predicar en una iglesia en el centro de la ciudad a muchas horas de donde yo estaba. Y cuando yo estaba predicando, el culto era sobre misiones. Donde yo estaba predicando, yo mencioné dónde estaba. Y lo que la gente no era, yo veo todo lo que... Y yo me dije, bueno, si nosotros tenemos el problema ahí y reaccionamos con indiferencia a la problemática que me queda en la esquina, bueno, lo que Dios hace muchas veces es que busca gente de lejos para resolver el problema. Pero cuando yo me di cuenta de la actitud que tuvo esa congregación, cuando yo mencioné donde estábamos nosotros, yo le dije a ellos, ¿ustedes saben por qué se llama ese lugar Paraíso? Porque ese lugar, como Dios ve ese lugar, no es como ustedes lo están viendo. Ese es un lugar especial que Dios quiere conquistar con su evangelio. Es un lugar especial con niños, con una problemática que ninguno de nosotros que estamos aquí podemos imaginar. Donde la droga, la prostitución, donde la delincuencia, donde el asalto ha convertido en un lugar que se llama Paraíso en un infierno. Y terminé diciéndole, el evangelio es la respuesta para eso. ¿Cómo yo voy a estar predicando de misiones? Y hay una misión cerca y ustedes no van. Algunos dicen que las problemáticas de la sociedad no le toca a la iglesia. Eso es una mentira. A nosotros nos toca ir con el evangelio que cambia. A esa problemática de la sociedad, no importa cuál sea, lo imposible lo hace Dios. Pero si en esta tarde algo
Dios te ha hablado y tú sientes que necesitas perdonar a alguien que te ha ofendido, a alguien por el cual tú te has sentido ofendido, maltratado, rechazado, cuando se dio cuenta que tú no sabes el inglés, cuando se dio cuenta que no eres de aquí, cuando se dio cuenta que estás perdido. Bueno, el Evangelio hace la diferencia cuando nosotros estamos dispuestos a perdonar. Hace la diferencia cuando nosotros entendemos que esa persona que me rechaza necesita el amor de Jesús. Y yo tengo a Jesús. Por eso tengo que amar a esa persona.